la ministra Molinelli. Nos toca ahora un tema muy sensible, el tema ambiental. Muchas veces se considera que el ambiente como que se opone al desarrollo, es decir, que cada vez que el ser humano trata de ejecutar algún tipo de empresa que puede traer bonanza económica, está perjudicando al ambiente o enfrentándose al ambiente. Pero justamente lo que nos tiene que decir la ministra Elsa Galarza es cómo hacer y cómo hace el gobierno para proteger al ambiente y a la vez crear un ambiente donde se pueda desarrollar algo tan importante como la minería. Adelante, ministra. Qué gusto tenerte acá. Buenos días con todos ustedes. Un agradecimiento por la invitación a los organizadores. Y efectivamente, el día de hoy permítanme compartir con todos ustedes cuál es el enfoque que tenemos en el Ministerio del Ambiente, cuál es el rol que creemos el sector ambiente debe realizar para justamente promover inversiones sostenibles que nos lleven justamente a un desarrollo pleno, ¿no? Y como ha mencionado el presidente de la República, al 2021 nos permita ya estar en una senda de crecimiento sostenible. Déjenme decirles, en primer lugar, que el concepto básico de desarrollo sostenible tiene que ser entendido, y así lo entiende el Ministerio del Ambiente, sobre la base de estos tres elementos, el económico, el social y el ambiental, que tienen que tener un adecuado balance. Ese es el concepto que está detrás del concepto de desarrollo sostenible, donde efectivamente podemos encontrar puntos de encuentro entre las diferentes intersecciones. Pero aquí no es una cosa de privilegiar un componente sobre el otro, sino es ir a la tendencia de un adecuado balance. En esa lógica y en el marco de que el Perú está tratando de incorporarse al grupo de la OECD, justamente el concepto de desarrollo sostenible se basa en conceptos de capital. Y si bien ya sabemos que el concepto de capital financiero, capital producido, capital humano y capital social han sido elementos que hemos estado trabajando, el capital natural también entra en la ecuación. Y esto va a ser importante porque justamente la sostenibilidad de todas nuestras acciones, de nuestro crecimiento, se basa en un adecuado manejo de los recursos naturales y en una adecuada calidad ambiental. Dicho eso, entonces, nosotros conceptualizamos que el Ministerio del Ambiente va a tener éxito en la medida que el enfoque ambiental se incorpore en todos y cada uno de los sectores económicos. Es decir, no es una meta el que el Ministerio del Ambiente haga todo, sino por el contrario, el que realmente veamos cómo podemos transversalizar justamente el enfoque. Y en ese sentido encontramos en general, aquí con mis colegas del panel, mis colegas ministras y todos los demás, el poner el enfoque al ciudadano en realidad hace que tengamos todos un mismo objetivo, ¿no? Porque todos y cada uno de nosotros, mediante las políticas públicas sectoriales, nos estamos enfocando justamente a que el ciudadano es la meta que queremos lograr, que el beneficio llegue a ese ciudadano. Y no solamente eso, sino que también vamos a estar vinculados con un enfoque territorial. Y justamente, y me habrán escuchado varias veces decirlo, cuando estamos en el territorio comprendemos mucho mejor que acciones aisladas no nos llevan al éxito. En el territorio tenemos que estar todos juntos, todos los sectores actuando juntos para tener un éxito que en concreto es el desarrollo de las poblaciones. Y en este sentido también déjenme puntualizar que en el marco de este enfoque, también desde el Ministerio del Ambiente promovemos que toda política pública ambiental esté basada en evidencia científica y técnica. No tiene por qué no suceder así, así como ocurre en cualquier otro sector. Entonces, el ver cuál es la evidencia internacional, qué cosas están haciendo otros países, cuál es nuestro benchmarking respecto de los diversos temas ambientales con otras economías parecidas a las nuestras, y también poder tener
una actualizada información respecto a los avances técnicos en las diferentes materias ambientales deben ser el fundamento de todas nuestras políticas, y así lo estamos haciendo y lo hemos hecho, por ejemplo, cuando hemos estado trabajando la actualización de los estándares de calidad ambiental. Como ustedes saben, tanto en el caso de agua y aire ya salió la normativa y estamos prontos, en un par de semanas probablemente, a sacar la normativa de los estándares de calidad de suelos y una normativa sobre sitios contaminados. Entonces, en esta lógica y con este contexto, ¿cuáles son esos espacios de intercambio con el sector privado? Y aquí en particular menciono 4 espacios. El espacio de la retroalimentación para la mejora en las políticas públicas, que es donde me voy a centrar en la presentación, y que tiene que ver con 2 elementos importantísimos, que es la certificación ambiental y la fiscalización ambiental, que están basados en 2 instituciones que están en el sector ambiente, que es el SENACE y la OEFA, pero también, justamente, como yo mencionaba, la información y evidencia científica, que debe ser una fuente justamente de articulación entre el sector privado y público para esa toma de decisiones, y las condiciones habilitantes para justamente lograr esa inversión privada que queremos. Es decir, eso no es solo una labor del Estado, es una labor del Estado en la que tenemos todos que participar, porque la mejora de las políticas públicas y la regulación tiene que ver justamente con esa articulación que podemos hacer entre todos los actores. Obviamente también tenemos iniciativas voluntarias que tratamos de canalizar, tenemos iniciativas público-privadas, como ustedes ya saben, que es materia de trabajo en general de todo el sector, y oportunidades de inversión, y en esta materia nosotros estamos tratando de desarrollar una cartera de proyectos ambientales, una cartera de proyectos de infraestructura natural que tiene que complementar lo que es la infraestructura física, junto con el desarrollo de recursos financieros ambientales. Aquí estamos haciendo desde el Ministerio del Ambiente un trabajo para tener nuestros fondos ambientales, el Fondo Nacional del Ambiente y el Profonampe, que es el brazo financiero de las áreas naturales protegidas, como mecanismos que puedan realmente llevarnos a articular de una manera muy rápida y muy transparente, sobre todo, con evaluaciones y con resultados concretos, todos aquellos recursos que pueden dar lugar justamente a que todos esos planes, proyectos y estrategias puedan realmente llevarse a cabo e implementarse en el territorio. Por lo tanto, el sector ambiente y la inversión privada se unen en esos 3 elementos concretos, en lo que se llama el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que es un sistema, como su nombre le indica, cuyo ente rector es el Ministerio del Ambiente, y lo que hace es justamente generar toda esa política en materia de cuidado ambiental para todos los sectores. El SENACE, que es el organismo adscrito justamente encargado de la certificación ambiental, y me voy a centrar aquí porque el SENACE es el que justamente ve todos los estudios de impacto ambiental detallados, que son los que tienen que hacer las grandes inversiones, y el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que es la OEFA, que justamente también tiene un trabajo muy articulado el día de hoy con el SENACE para justamente la fiscalización de esos estudios previamente aprobados. Pero sin duda la normativa y una política pública exitosa tiene que ser una política pública que pueda adaptarse a los cambios que suceden en la realidad. Y es cierto que especialmente en la industria minera tenemos cambios y avances tecnológicos permanentes. Por lo tanto, los estudios de impacto ambiental tienen que tener, como se ve en el gráfico, no solamente no ser estáticos en términos de una vez aprobados los estudios, ahí termina el tema, sino que tiene que haber una retroalimentación justamente para incorporar aquellos impactos reales, ¿no? Es decir, aquellos impactos que ya en el campo, una vez que las operaciones inician, pueden llevarnos a tener algunas modificaciones que permitan justamente tener un mejor cuidado ambiental. Y por lo tanto, la actualización y la modificación de los estudios de impacto ambiental son elementos importantes que están ya regulados en las normativas.
En realidad, lo que queremos, y para que el concepto de inversiones sostenibles realmente sea un concepto práctico y que se pueda implementar, entonces tenemos que tener muy claro cuáles son todas estas fases y qué podemos hacer en cada una de ellas. La parte de prevención es una parte muy importante, esos justamente son las decisiones que ustedes como sector privado toman para decidir el tipo de tecnología que van a usar, pero luego hay planes de reducción de impactos ambientales, hay planes de supervisión internas, hay planes de participación ciudadana durante el proceso, y luego también hay un plan de contingencia si es que ocurren algún tipo de emergencias, y finalmente hay un plan de abandono y un plan de cierre de minas, ¿sí? Entonces todo esto es parte justamente de un proceso que está permanentemente articulado en el sistema de evaluación de impacto ambiental. A la fecha, el SENACE es una institución relativamente joven, nace en el 2015 y al 2020 ya tendremos incorporados a todos los sectores. Estamos en un proceso gradual de incorporación de los sectores a este sistema. Pero a la fecha ya se han establecido 2 estudios de impacto ambiental que han sido evaluados por más de 4.500 millones de dólares. Tenemos en este momento en proceso 6 estudios de impacto ambiental, pero se nos vienen en los próximos 24 meses 52 estudios de impacto ambiental. Por lo tanto, desde el Estado estamos preparados para recibir estos proyectos para poder justamente hacer una evaluación que cumpla estos criterios que creamos importantes. ¿Cuáles son esos criterios? Tiene que haber un sistema de ventanilla única como el que existe ahora, en que lo usaremos mucho más, para ayudar a la certificación ambiental, para que sea más rápida, más expeditiva, ¿no? Estamos trabajando en este momento, por ejemplo, en traducir todos estos estudios de impacto ambiental enciclopédicos a unos estudios de impacto ambiental analíticos. Es decir, no es el peso de los estudios de impacto ambiental lo que importa, sino es el contenido y los elementos prioritarios de análisis que necesitamos tener en ellos. Necesitamos una evaluación y aprobación de estudios de impacto ambiental que se haga de manera paralela, como ya existe el día de hoy, ¿no es cierto? Hoy día, desde que entra un estudio de impacto ambiental hasta que sale la resolución de aprobación son 6 meses. Antes era abierto, digamos, no había un tiempo definido, y se pueden hacer de manera simultánea también sacar todos los permisos ambientales. Yo creo que tenemos que seguir articulando eso, seguimos mejorando el proceso, pero esto lo que va a hacer justamente es facilitar todas esas posibilidades que queremos en el marco de ser más eficientes como Estado. Tenemos un SENACE también que es preventivo, que tiene una avanzada social. Si algo creo que todos estamos de acuerdo en esta sala, tenemos que mejorar la capacidad de diálogo y comunicación. Y en ese sentido el SENACE también, mediante la avanzada social, quiere contribuir a esto. Y antes inclusive que las empresas vayan a la zona para empezar cualquier proceso de participación, el SENACE hace una avanzada para explicar a la población qué cosa es un estudio de impacto ambiental, de qué se trata, cómo participa, ¿sí? Y cuál es la oportunidad que tiene en este espacio para poder establecer algún tipo de acción preventiva, de mitigación, luego que la empresa vaya a entrar a la zona. En el caso de la OEFA, ¿sí? Aquí tenemos un sistema también donde efectivamente tenemos algunos sectores involucrados ya. Pero aquí yo quiero resaltar algo bien importante, que es también la posibilidad de ser preventivos en el caso de la OEFA. Y por eso es que en la OEFA se está trabajando una evaluación temprana y participativa. Es decir, aún antes que empiecen las operaciones, el OEFA va a la zona y toma una caracterización de calidad de suelo, de aire y de agua. Y eso lo hace con la población. Esto lo que va a permitir justamente es que la información sea más clara, más directa con la población, y tengamos luego unas condiciones
mejores para cuando la inversión llegue a la zona. Y una cosa importante que resaltar es que cuando nosotros llegamos a la administración, encontramos que desde el momento que se hacen las supervisiones hasta el momento que se resuelve en un proceso administrativo sancionador, tomaba 3 años el proceso. Y ustedes saben que una multa que viene después de 3 años no tiene ningún efecto. El día de hoy demora 45 días todo ese proceso. Y no solamente eso, sino que nos permite tomar acciones correctivas inmediatas más allá de seguir el proceso administrativo sancionador correspondiente. Eso ha implicado, por ejemplo, que tengamos el cierre, ¿no?, de algunas empresas. Acá he puesto 2 del sector pesquero, 2 industriales y 2 del sector minero, en que se ha interrumpido, se ha parado la operación hasta que hagan la medida correctiva necesaria, sin perjuicio de que el proceso administrativo sancionador continúe. Y eso es bien importante. Antes de concluir, permítanme adicionar un tema, que es el tema de las cabeceras de cuenca. Este tema lo han estado viendo en la prensa, y yo quisiera poner acá en perspectiva este tema con la información que se tiene y que se trabajó al respecto. En primer lugar, déjenme decirle, el tema de la ley de cabeceras de cuenca fue un proyecto que salió desde el legislativo. Hubo una propuesta de ley establecida por Frente Amplio y luego una segunda propuesta de ley modificándola de Fuerza Popular. En todos los casos eso se discutió con los sectores también en la mesa. Ustedes pueden entrar a la página web del Congreso y ver las propuestas originales que existen ahí. Esto significó un trabajo bastante fuerte desde el lado de varios ministerios. Pero lo que yo quiero mencionar es efectivamente qué cosa ha cambiado. El artículo 75, que es el único artículo que se cambia de la Ley de Recursos Hídricos, decía, y lo que está al lado izquierdo es lo que decía la ley, lo que está al lado derecho es lo que se cambia, ¿sí? Es decir, estamos hablando de cabeceras de cuenca, y cabeceras de cuenca no es un término nuevo, ya existía en la Ley de Recursos Hídricos, hay 3 veces mencionada en la Ley de Recursos Hídricos, pero en ninguna parte de la Ley de Recursos Hídricos estaba definida. ¿Correcto? Ok. Luego, en este mismo artículo 75 se habla que la Autoridad Nacional del Agua, que pertenece al Ministerio de Agricultura, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para una disposición y vertimientos de agua. Esto en la nueva ley está exactamente igual. No ha habido cambio al respecto, ¿sí? Solamente que, como les digo, en ninguna parte hay una definición de lo que es cabeceras de cuenca. Siguiente punto, lo que se agrega en esta ley es este párrafo, ¿sí?, que dice que se debe elaborar un marco metodológico de criterios técnicos para la identificación, delimitación y zonificación de cabeceras de cuenca en las vertientes hidrográficas del Pacífico Atlántico y Lago Titicaca. Es decir, lo que está diciendo acá es que hay que definir qué cosa va a ser cabeceras de cuenca, y hay que hacerlo con criterios técnicos y con metodologías, ¿sí? Y además, por último, hay 2 disposiciones, una complementaria y otra complementaria transitoria. La primera dice que en el plazo de 90 días hay que adecuar el reglamento, ¿no? Este reglamento lo hace ANA, pero tiene que pasar por Ministerio de Agricultura para el refrendo y por Presidencia del Consejo de Ministros. Y la disposición complementaria transitoria dice algo muy importante, que la Autoridad Nacional del Agua debe trabajar con todos los sectores competentes. ¿Y quiénes son los sectores competentes en una cuenca? Todos los que hacen actividades productivas. Sea actividad acuícola, agricultura por la actividad agrícola pecuaria, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas y todos los sectores que se tengan que involucrar, ¿sí? Y hay 365 días para trabajar esta metodología y esta definición. Entonces, aquí no hay ninguna referencia a intangibilidad en este momento.
No significa tampoco, si encontramos sistemas que están degradados, como tenemos muchos actualmente, se declara intangibilidad. Lo que hay que ver es qué acciones vamos a tomar para recuperar esos ecosistemas, ¿sí? Y esto tiene que hacerse nuevamente basado en conocimiento científico y técnico. Por lo tanto, esta es una oportunidad justamente para que esa incertidumbre que teníamos de unas cabeceras de cuenca que estaban sujetas a libre interpretación, ahora las podamos definir muy claramente, y es un trabajo que estoy seguro tenemos todos los que estamos en esta sala y muchos otros en el futuro. Permítanme ahora, mil disculpas por la demora, concluir, y creo que la conclusión está básicamente en que el desarrollo sostenible, y creo que este ejemplo de las cabeceras de cuenca es un tema importante, implica sentarnos y compartir con todos los sectores, justamente con la participación de todos y cada uno de ellos y las distintas perspectivas, cuál es el camino que tenemos que tomar para tener inversiones sostenibles en el largo plazo. La inversión genera impactos al ambiente. Todos generamos impactos al ambiente, es algo que yo le repito a todos y cada una de las personas cuando voy a todas las regiones. Todos generamos impactos en el ambiente y hay forma de mitigarlos y hay formas de prevenirlos también. La fiscalización y la certificación ambiental son dos instrumentos clave para nosotros, y nuestra lógica es ir hacia la mayor eficiencia en estos procedimientos, la mayor transparencia en los mismos procedimientos, y creo que en ese sentido el trabajar sobre bases técnicas y científicas nos va a ayudar a todos para lograr los objetivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.